Pero el crecimiento, ¿cuándo se produce? Todos los días. ¿Y cómo se produce el crecimiento todos los días? ¿Cómo, Sergio? Obedeciendo. ¿Qué más? ¿Cómo se produce el crecimiento todos los días? Leyendo la palabra. El crecimiento es leyendo la palabra de Dios todos los días. La palabra de Dios es el maná que el Señor nos ha dado para crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual. No podemos decir es que en la iglesia no hay crecimiento. El crecimiento, tú ya estás, hermano, todos aquí tienen años de escuchar la palabra. No hay aquí nadie que sea nuevo de un mes, 2 meses, de un año. Todos tienen años escuchando la palabra de Dios y saben perfectamente que la única forma en que hay crecimiento es leyendo la palabra de Dios todos los días. ¿Qué pasa si un día no como? 2 días. Me debilito. ¿Y saben qué pasa cuando Jorge se debilita? ¿Qué creen que le pasa a Jorge? Le da sueño, quiere estar acostado, de malas. No, eso no. Yo nunca estoy de malas. No, en serio, hermano. Uh, Ay, Mayela. Ok. Y así está uno. Quiero compartir con ustedes esta tarde la palabra del Señor. Quiero que me cuentes el tiempo, Carla, a partir de ahorita. Por favor, Carlita. Y estudié, perdón, y escuché en estos días una frase. Y me gustó esa frase y se las voy a compartir. Hablando sobre lo que es la palabra de Dios. Oír es información. Obedecer es transformación. Amén. Escuche, oír es muchas veces información. Obedecer es transformación. Y quiero compartir con ustedes el tema de hoy, amigo de Jesús. La palabra amigo proviene del latín, que es amicus, que a su vez se deriva del verbo latín amare, que significa amar. La palabra amigo proviene de ese latín amicus. La amistad, hermanos, es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la reciprocidad y del trato constante. Valores fundamentales en una amistad, ¿cuáles podrían ser? Respeto, ¿qué más? Confianza, empatía, fidelidad, apoyo, sinceridad. ¿Qué más puede ser? Compromiso. ¿Qué más? Tolerancia. ¿Qué más puede ser? Amor, incondicionalidad. Esas pueden ser las palabras que pueden definir la palabra amistad o la palabra amigo realmente. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos? Realmente en cualquier momento y en cualquier tiempo. A veces no tenemos amigos porque no nos hemos sabido mostrar amigos. Amigo es tolerar a veces cuando te cae mal una persona. No, cuando te caen mal las actitudes de esa persona. Corregí. Puede ser muy tu amigo, pero de repente como que hay algo que no hace match.
Y no por eso deja de ser tu amigo, no por eso lo dejas de querer, no por eso lo haces a un lado. Juan 15, que leímos al principio de esta reunión, hermanos, es una porción muy clásica de las Escrituras que todo cristiano evangélico conoce. Habla sobre la vid verdadera y después empieza a hablar sobre las características de los amigos de Jesús. Y escuche bien lo que voy a decir o cómo voy a usar este término. Las características de los amigos de Jesús. ¿Qué significa ser un amigo de Jesucristo? ¿Qué significa ser un amigo de Jesucristo? Santiago hizo una declaración que todos conocemos. Amistarse con el mundo es enemistarse ¿con quién? Con Dios. Si usted tiene su Biblia, vamos a buscarlo en Santiago 4:4. Dice la palabra del Señor, si ya lo tiene, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo le está diciendo al principio? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad, no sabes que amistarte con el mundo, con las cosas que están con el mundo, no sabes que tener esa constante lealtad al mundo, esa solidaridad con el mundo incondicional, te hace enemigo de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que apruebe cualquier cosa del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Cualquier cosa. La amistad con Jesucristo, hermanos, es intimidad con Dios. La amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Cuando Jesús les habla aquí a sus discípulos y les dice que son sus amigos personales, les dice que son sus amigos íntimos, les dice que son sus amigos amados, yo lo veo como una de las fuentes de consuelo más grandes que puede existir de un amigo hacia los discípulos. ¿Por qué consuelo? Porque si usted lee versículos anteriores o capítulos anteriores, Él les está diciendo, Jesús les está diciendo que Él ya no va a estar y que va a enviar un consolador. Y cuando vemos eso que el Señor les dice en el capítulo 14 de San Juan, y sigue hablando el Señor, capítulo 15, empieza diciendo lo siguiente en el 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Fíjese, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar, lo va a desechar. Y el que lleva fruto, ¿qué acción va a hacer el Señor? Lo va a limpiar. ¿A cuánto les gusta que el Señor los limpie? Carla Inurreta León comentó una vez y me quedó muy grabado ese ejemplo y lo voy a utilizar. Cuando tú metes tu ropa, Lucy, a la lavadora y le echas jabón, le echas cloro, le echas detergente, le echas suavitel o cualquier cosa de eso, empieza a recibir químicos. Y luego la lavadora, ¿qué empieza a hacer? Chaca, chaca. ¿Se acuerdan? Empieza a moverse, empieza a tallar. Imagínense la ropa, imagínense sus pantalones al recibir todos los tallones.
¿no? Quejándose. Es necesario que el Señor limpie a quienes, aquí dice, a todo aquel que lleva fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra a veces nos talla a nuestro yo, nos incomoda. La palabra incomoda a nuestro yo, incomoda a nuestra alma. Y luego fíjense lo que dice el versículo 4 en adelante. Ve contando, Yair. Cada palabra que dice permaneced. ¿Ok? Dice versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, uno no puede llevar fruto si uno está separado del Señor. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hemos estado estudiando ¿no le dije? Perdón, es Juan 15. Sí, pero sí la leyeron, ¿verdad? Juan 15, acabo de leer Juan 15 del 1 al 17. Hemos estado viendo y hemos estudiado, y los que pueden venir los viernes, que es muy interesante el saber por qué Dios repite constantemente las cosas. ¿Por qué creen que Dios, los que no vienen los viernes? Lisette, ¿por qué crees que es importante la repetición? Fuerte, porque sabes que estoy sordo. Para recordar, no te entendí. ¿Y qué dijo? Y hacer la acción. ¿Por qué creen, hermanos, que repite el Señor tantas veces? ¿Cómo, hermana Grace? Porque se nos olvida. ¿Qué más, Nerea? Para que se agarre en la mente, Nerea, ¿cómo? Somos duros de servicio. Noé, ¿por qué crees que te repite tantas veces las cosas el Señor? Para que entienda uno. No te he dicho
Carla Denise, que recojas tu cuarto todos los días antes de irte a la escuela? No. Bueno, no está Gabriela, ¿no? Ella sí le he dicho. No está. Ahí está escondida, ¿no? No te he dicho todos los días, Gabriela, que recojas tu cuarto. Paola, no te he dicho todos los días, Paola, recoge tu cuarto. Jorge, recoge tus zapatos. Jorge, recoge tus calcetines. Duro, 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 duro. ¿Por qué? Porque somos necios, se nos olvida, ¿verdad? Porque está haciendo un hincapié en algo en que podemos tal vez fallar. Somos duros de cerviz. Pero cuando tú ves aquí en la palabra del Señor que dice permanecer, ¿cuántas veces se repitió? 11 veces en 17 versículos, permanecer, permanecer, permanecer. Porque si tú no permaneces en mí, no hay nada. Si tú no estás en mí, Lucy, no hay nada. Fer, si tú no estás en el Señor, no hay nada. No puedes llevar fruto si no estás en el Señor. Él es el que nos limpia, pero nos dice constantemente, permaneced en mí, permaneced en mí. Y permanecer en mí no significa estar en la iglesia. No, permanecer en mí no significa venir todos los días a la iglesia, sino permanecer en Él es permanecer en obediencia y en comunión con el Señor, porque de ninguna otra forma hay algo de parte de Él. Él es bien claro en lo que dice, permanece en mí, obedéceme. Fíjate por dónde vas, permanece aquí, no te me vayas por ningún lado. Acuérdate lo que dice Isaías, por torpe que seas, si andas por el camino de santidad, no te vas a extraviar. Y andas por este camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Permanece aquí, permanece aquí. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos por otro lado. Se nos olvida permanecer en las cosas de Dios. Se nos olvida que cuando vienen problemas fuertes, difíciles, hay alguien que nos quiere ayudar y a veces nos estamos haciendo nosotros, ay, ¿ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas. Pero a veces no permanecemos en el Señor. Cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice todo esto, en el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos. Acuérdense, el tema es amigo de Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Él nos ha llamado a nosotros amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En algunos lugares, hermanos del Nuevo Testamento, Él nos llama hijos de Dios. También en algunos lugares del Nuevo Testamento, Él nos llama hermanos de Jesucristo. Pablo en el Hebreos, hermanos, dice que Él nos avergüenza, Cristo nos avergüenza de llamarnos hermanos. Inclusive hay un pasaje que acabo de mencionar ahorita, que Él dice, mis hermanos, mis hermanas y mi madre, ¿quiénes son? Son los que hacen la voluntad, es decir, son los que obedecen la palabra de Dios. Y esto, el que seamos hermanos, hermanas, la madre, implica algo que se llama intimidad. Mientras que no haya intimidad, hermanos, en esa amistad, no funcionamos. Somos llamados discípulos en la Biblia, hermanos. Somos llamados ovejas, hermanos, en la Biblia. Y en todas estos mensajes, en todas estas cosas, hermanos, el mensaje es uno. Es intimidad con el Señor, obediencia con el Señor. Él nos está llamando amigos. Ahora aquí hay un significado muy especial que se encuentra implícito en este versículo. Versículo 15, vea. Versículo 15, voy a leer la primera parte. Dice, ya no os llamaré siervos. ¿Por qué ella no nos va a llamar siervos?
Versículo 14 en la primera parte, ¿cómo nos llama? Amigos. Versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque Él nos llamó primero amigos. La palabra siervo, hermano, significa esclavo. Y lo que Jesús les está diciendo es de que ya no son esclavos, son amigos. El título que significa siervo o esclavo no es un título de vergüenza. Era usado con frecuencia y es usado frecuentemente en la palabra de Dios con las personas que servían a Dios. Y muchas personas son llamadas siervos de Dios. Por ejemplo, puede ser Moisés, puede ser Josué, puede ser David, puede ser Pablo, puede ser Santiago. Siervo, la palabra siervo no es un término degradante. El Nuevo Testamento habla en Tito, no lo busque, es Tito 1:1. Pablo consideraba un honor ser siervo de Dios. Y lo mismo sucede con Santiago capítulo 1, donde usted puede ver que él estaba contento, Santiago estaba contento de ser llamado siervo de Dios. Pensando un poco en el Antiguo Testamento, yo creo que en el Antiguo Testamento el único que fue llamado amigo de Dios, creo que fue Abraham. ¿Es correcto? Y Dios no, y Abraham no le dijo, Dios, ¿quieres ser mi amigo? Sino Dios llamó a Abraham su amigo. Jesús presenta una condición muy directa para ser amigo de él. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 14. Y nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la clave, hermanos. Esa es la condición directa para ser su amigo. Hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos dice. Es la clave para ser amigo de Jesús, la palabra obediencia. Ahí no nada más es la clave, sino tenemos que obedecer la palabra del Señor. La primera parte de Juan 15 dice que somos pámpanos, lo leímos hace unos momentos, y que Él es la vid. ¿Recuerda eso? Ahora, ¿somos pámpanos? ¿Somos pámpanos? ¿Somos pámpanos? Sí, somos pámpanos únicamente si somos obedientes. Somos pámpanos solamente si somos obedientes. De otra forma, no. Versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está diciéndolo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El único pámpano real, verdadero, es uno que obedece al Señor, hermanos. Es el único pámpano verdadero, el que obedece al Señor. Y esa es la clave, la obediencia, hermanos. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. 10, 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fernandito, ¿te puedo usar como ejemplo? Bien. ¿Saben que Fernandito es deportista? ¿Saben que él es un champion? ¿En qué? ¿Alguien sabe? En básquetbol. ¿Quién de más dijo usted de mala? En básquetbol. Te voy a hacer una pregunta, Fer. ¿Cómo es que eres campeón de básquetbol? Porque Dios te ayuda. ¿Qué más?
¿Qué más has hecho para meter canastas? Pedir ayuda a Dios. ¿Qué más, Fer? ¿Cómo? No escucho. Practicar. ¿Practicas o platicas? O los dos. Los dos. Practicas. ¿Cada cuándo practicas? De lunes a jueves, 1 hora y media practica Fernandito básquetbol. Practica. ¿Qué les dice esa palabra? Es constante. ¿Qué más dijo, hermana? ¿Se ejercita en eso? Disciplina. Ok. Sí, puede ser. Pero vean lo que dice la palabra del Señor en esta epístola. El que practica el pecado, el que es constante con el pecado, viviendo en lo mismo, ¿de quién es? Si tú sigues viviendo tu vida practicando el pecado, es decir, a veces nos equivocamos y pecamos. ¿Están de acuerdo? Pero no lo estás practicando, no es un hábito. Fer tiene un hábito de ir a entrenar de lunes a jueves, en la tarde 1 hora y media. ¿Tú eres constante con el pecado? ¿Eres constante con la maldad? Señor, aquí estoy, Señor, y me humillo ante ti, Señor. Y sales de aquí igual. Y vuelves a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. ¿Eres constante en eso? Dice la palabra del Señor que practica pecados del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece otra vez, ¿no? Vuelve a repetir la misma palabra que leímos en Juan, permanecer. Porque permanece en Él, permanece en su palabra, permanece en obediencia, porque es constante en el Señor. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Estas dos cosas son mandatos de Jesús. Para ser un hijo legítimo de Dios, un hijo de Dios debemos ser obedientes. Entonces, también hay otro pasaje que comparto con ustedes, y ya lo había yo mencionado en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 31, dice la palabra del Señor de esta forma. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Fíjense, y mirando a los que estaban ahí sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 35, importante, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué está hablándote? De hacer la voluntad de Dios, está hablándote de obediencia a las cosas de Dios. Intimidad, intimidad. Usted, sinceramente, usted, hermano Oscar, permitiría que yo llegara a su casa y me quitara los zapatos y los calcetines y anduviera por toda su casa así? ¿No?
bueno, no me invita entonces. No, ¿por qué? Pues porque aquí no se acostumbra a eso. Y así como que, pues, ¿qué te pasa, no, Manuel? O sea, como que hay confianza, pero no es para tanto. ¿Usted anda descalzo en su casa? A veces. Yo ando descalzo hasta en todos lados, en mi casa, ¿verdad? Salgo allí a la calle y ando descalzo y demás. Me gusta andar descalzo, por eso tengo la pata tan fea y tan grandota, ¿no? Pero, pero, pero no me permite él hacer eso porque estoy invadiendo su intimidad en su casa. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, que alguien llegó a la casa y andaba en pura playera, un varón familiar o sin playera. Y mi papá fue y le dijo, ¿sabes qué? Ponte una playera porque aquí en mi casa no se permite eso. Ni yo ando así. Hay intimidad, hay reglas, hay reglas. Yo en mi casa yo nunca ando sin playera, siempre ando con playera, ¿no? No quiero causar lástima, iba a decir otra cosa, pero esa es la verdad, ¿no? Entonces ando siempre con playera. Hay intimidad, sí, pero hay reglas. Intimidad con el Señor, vean esto. ¿Quiénes son los que son llamados mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? Si vemos estos versículos que acabamos de leer, hermanos, el estándar es siempre el mismo. Obediencia a sus mandatos, hacer su voluntad. La obediencia, escuche esto, la obediencia es la prueba de que usted está conectado de manera íntima con Jesús. ¿Oyeron? La obediencia, la obediencia es la prueba de que usted está conectado de manera íntima con Jesús. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen, Carmen? Me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, Noé. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Van a donde yo les digo que hay que ir. Vamos a donde tenemos que ir. Jesús nos puso el ejemplo. Mis ovejas, eso es intimidad, es conocer la voz de Dios. Es saber que Él es Dios. De nuevo, hermanos, habla de obediencia. El estándar de una relación con Jesucristo es la obediencia. Dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra nos hace que seamos realmente sus discípulos. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer lo que Él nos está enseñando. Discípulos viene de una palabra que es disciplina. Y tenemos que entender que tenemos que disciplinarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Siempre es intimar con el Señor. Es la manera en que un amigo de Jesús, esa es la marca de un amigo de Jesús, que hacer lo que Él nos dice. Entonces estamos en una intimidad hermosa con Jesucristo, caracterizada y distinguida por obediencia. El mundo sabe quiénes somos, hermanos, porque le obedecemos. Quiero con ustedes ver aquí en San Juan capítulo 14. No pierda San Juan 14, por favor. Perdón, San Juan 15. Discúlpenme. San Juan 15. Estudiando aquí, hermanos, en San Juan capítulo 15, hay 5 características de sus amigos. Esto no es, hermano, cómo usted se convierte en un amigo de Jesús. Escuche lo que acabo de decir. Esto que voy a decir no es cómo usted sí puede ser un amigo de Jesús, sino esto es cómo se vuelve visible que usted es amigo de Jesús. ¿Me explico? Son cosas distintas. Se lo repito. Aquí vamos a ver
en estas 5 características, cómo se vuelve el saber si usted es amigo de Jesús o no lo es. Evidencia, gracias por la palabra. Esta es la evidencia. No es cómo usted se puede convertir en amigo de Jesús. Es la evidencia de que usted es amigo de Jesús con estas 5 cosas. Número 1, vamos al versículo 12. Evidencia número 1. Los amigos de Jesús se aman unos a otros. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mi pregunta es, ¿hay amor entre nosotros como iglesia? ¿Hay amor entre nosotros como hermanos? ¿Sí o no? Esa es una evidencia para usted. ¿Se preocupa cuando le pasa algo al hermano o a la hermana? ¿Se preocupa de que hoy no vino o hoy faltó tal persona o fulano, etcétera, etcétera? ¿O le da igual? No, pues yo voy. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 11, dice la palabra del Señor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Hay hermanos que te caen mal? No contestes. ¿Yo le caigo mal a Jesús? No, no hablo del hermano Jesús Pedrosa. No. Somos casi brothers. Y más desde que hizo la discada. Híjole. ¿No? Entonces, ¿Jesús me aborrece a mí? ¿Jesús, nuestro Señor Jesús, me aborrece a mí? ¿O me ama? Jesús me ama. ¿Usted ama a su hermano? Y luego dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Qué tremendo lo que dice la palabra del Señor. Una de las evidencias es de que si somos amigos o no de Jesús, es de que tenemos que amarnos los unos a los otros. Por eso lo dice en este versículo 12, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es una evidencia. Si usted ama a su hermano, hermano, es una evidencia de que usted es amigo de Jesús. La segunda evidencia es conocen la verdad divina. Veamos el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El esclavo, hermanos, el esclavo nunca podía ser amigo. El esclavo en el griego, hermanos, es una persona que se caracteriza por ser una herramienta viviente. Por eso menciona aquí esto. No os llamaré siervos, escuche esto, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. El amo no compartía ninguna de sus metas, ninguna de sus pasiones, ninguno de sus objetivos, no compartía su amor con los esclavos. Pero nosotros que somos amigos de Jesús,
no estamos obedeciéndolo de una manera ciega. Jesús nos compartió, nos dijo, hermanos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con nosotros. Él nos dijo, está pasando esto. Él no nos dejó en oculto las cosas. La segunda evidencia, conocen la verdad divina. ¿Y cómo voy a conocer la verdad divina? A través de su palabra, sí, pero hay veces que el Señor nos habla a cada uno de nosotros en momentos de oración y el Señor nos dice, fortalece, fortalece. Yo te fortaleceré, yo te fortaleceré. Muchas veces el Señor nos habla y nos dice las cosas y a veces no queremos entender, ver qué está sucediendo, porque queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y es por eso que Jesús en Mateo 13, versículo 10, les dice o les da la respuesta de por qué habla Él con parábolas. En el capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 10. Le preguntan sus discípulos, ¿por qué hablas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La evidencia de que somos amigos de Jesús es a aquellos que les abre y les da a conocer el deseo más íntimo de su corazón. Y a ti te habla cada vez que vienes aquí, y a ti te habla cada vez que lees la palabra del Señor. Él está dándote a conocer su deseo más íntimo. Entonces es una evidencia de que eres amigo de Jesús. La tercera evidencia, vuelvo a Juan capítulo 15. Versículo 16. Dice, la tercera evidencia, son escogidos del mundo. O sea, fuimos sacados del mundo. Los amigos, hermanos, normalmente en una situación humana se escogen de manera mutua el uno al otro. Pero aquí no fue el caso. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. No, dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Fíjense, hasta ahí lo voy a dejar. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y escuche esto bien, y escuche bien esto. Y nos ha puesto ¿para qué? Para llevar fruto. Él está hablando aquí de salvación. Fíjese, Jesús escoge a sus amigos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos fruto. Ningún cristiano jamás fue escogido para detenerse o para estar de pie y observar. Ninguno de nosotros hemos sido escogidos para estar sentados nada más. Ninguno de nosotros hemos sido escogidos nada más para observar, sino claramente nos dice la palabra de Dios que Él nos eligió a nosotros y nos puso para que vayamos y llevemos fruto. La cuarta evidencia es llevan fruto permanente. Sigue diciendo, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
vuestro fruto permanezca. Esto, hermanos, es una promesa maravillosa. Es una promesa maravillosa que usted pueda dar su fruto, o sea, el fruto del Señor y el fruto permanezca. Dice usted, ¿qué es fruto? ¿Qué puede ser fruto? Es la semejanza a Cristo, es la conducta en general, son las buenas obras, son las realidades que afectan las vidas de la gente para siempre. Y usted tal vez puede decir, bueno, yo no tengo ningún fruto, yo no he traído a gente a la iglesia que se esté congregando, entonces yo no tengo fruto. No es así, no es así. Usted, cuando le habla a alguien de la palabra del Señor, aunque no oiga, aunque sea la única vez que repartió un folleto y no volvió a ver a la persona, ¿qué está haciendo usted? Llevando ese fruto, llevándolo. Cuando usted trata bien al señor del súper o al señor de la gasolinera, la gente que está viendo a usted, en usted algo distinto y qué está haciendo, llevando fruto. Con tu familia, ¿qué estás haciendo? Llevando fruto. Y tal vez esté preparando el Señor ese corazón para que cuando alguien le vuelva a hablar a esa persona del Señor, venga a sus pies. ¿O no fue así, hermana Katy? A la hermana Katy, una persona hace muchos años le habló del Señor. Y se volvieron a encontrar aquí hace como un año, año y medio. ¿Se acuerda, hermana Katy? El papá del amigo de Carla. ¿Cómo se apellida Alberto? Acevedo. Que le había predicado a usted hace muchos años, le había hablado. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo, tal vez él no cosechó, pero ¿qué hizo? Sembró, llevó la semilla. Por eso, hermano, no es de que, es que yo no llevo a nadie, y es que yo le digo a la gente y no viene, y que se fue para otra iglesia, y que quién sabe qué, y que ya no escucha nada. ¿Y qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Y yo quiero alentarlo, hermano, a que siga llevando fruto. Siga llegando a usted la palabra del Señor, la palabra que se siembra aquí. Fernando, tú estás haciendo una labor preciosa allá atrás. El Señor a través de tu vida. Con esos niños. ¿Quién fue maestro de niños aquí también, aparte de él? ¿Tú, Humberto? ¿Quién más? Usted, hermano Jesús de los adolescentes. ¿Tú, Linda, fuiste de aquí hace muchos años? ¿Quién más? Ahorita está la hermana Dalia dando clases, la hermana Katy dando clases, Samuel dando clases, Gaby, mi hija, dando clases. ¿Qué estás haciendo tú los viernes aquí, Sara? Llevando fruto. Hermano Pedrosa, hermana Belinda. Y usted, donde quiera que vaya y reparte un folleto, ¿cuántos folletos reparten ustedes a la semana del Señor? Al muchacho que le pone ahí la gasolina, regálenle un folleto. Y también déle un billete de 20 pesos. Lleve palabra. Siembre. Uno nunca va a saber. Hoy me acordaba en la mañana, querida madre, y no sé si te acuerdas tú también, Carla. Una vez viajamos, bueno, una de tantas veces que viajamos con mi papá. Creo que andábamos allá por Tampico, por Ciudad Victoria, vivíamos todavía en la Ciudad de México. Y mi papá, donde quiera que llegaba, le hablaba la palabra del Señor a quien fuera. Y una vez llegamos a un restaurante, en medio de la nada, a comer porque teníamos hambre. Carla ya saben cómo es de tragón y tenía hambre y tuvimos que pararnos a comer, ¿verdad? Y el Señor tomó a mi papá y le empezó a hablar al dueño del restaurante de la palabra del Señor.
Y jamás volvimos a saber de ellos. Hasta después de mucho tiempo, yo no sé cómo esa familia dio con mis papás. ¿Sí se acuerdan? En Veracruz, bueno, por allá, por algún lado de México. Buscó, de alguna forma buscó a mi papá. ¿Y qué creen? Ya eran cristianos. La palabra que se sembró en esa ocasión dice que le impactó tanto. Y ahí estaba el Señor. Y fueron a buscarnos a la casa cuando vivimos en México, me parece. No estoy seguro, ya pasó tanto tiempo de eso. Hermanos, ¿cuántas personas les has hablado tú del Señor? ¿A cuántas personas les insistes y le dices, Cristo te ama, deja esto, deja el otro? Mira, el amor de Dios. El viernes me permitió el Señor hablarle a la persona que vende aquí en la noche flautitas, me permitió hablarle del Señor. Y ahí estaba escuchando y escuchando, sí, quiero ir, tengo problemas, esto y el otro. Y lo invité, pero pues hay cadenas a veces que no les permiten venir. Dios sabe, pero usted hable, no se quede callado, hable de las cosas del Señor, hábleles. Hábleles. Y los amigos, una evidencia de que somos amigos de Jesús es hablar a la gente de nuestro Padre. Hablar de sus maravillas. No le digas, el Señor te va a quitar tus problemas, el Señor te va a sanar. No le digas eso. Háblale, háblale del Señor. Háblale. Y sabe que hay veces que nunca vamos a ver ese fruto nosotros con nuestros ojos, tal vez. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, vean, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo. Porque hubo gente hace muchos años en mi casa, mi abuela materna, orando, orando por salvación de un matrimonio, bueno, de todos sus hijos, pero hablo del matrimonio de mis padres. Ella vio que el Señor convirtió a mi padre y a mi madre. Y sus obras siguen. Esa oración. Viene a mí, mi hermana, el burro por delante, ¿verdad? Mi hermana, yo, oraban mis hijas. Tal vez usted nunca va a ver el resultado con sus ojos. Y siga usted clamando al Señor, Señor, salva a mi esposo, salva a mis hijos, trata con mis hijos. Señor mío, por favor, haz algo con mi papá, haz algo con mi mamá, Señor mío. Señor, no los sueltes, los pongo en tus manos y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no ves nada y a lo mejor te mueres. Pero esa oración fue escuchada por Dios y a su tiempo va a dar fruto. A su tiempo.
A veces uno quiere ver con estos ojos, Rosalinda. A veces uno quiere ver aquí que están todos mis hijos, mis hijas en el Señor. Pero usted no descanse, siga orando. Señor, salva a Eduardo. Señor, salva a Osvaldo. Salva a mis hijos. Salva a Humberto, Señor. Salva a Nancy, Señor. Salva a mi esposo, Señor. Jaime Sánchez, Señor mío, ayúdame, Señor. Salva a mis hijos. Salva a Frederick, Señor. Tal vez usted no lo vea. Tal vez usted no lo vea. Pero sus obras, sus oraciones continúan delante del Padre y el Señor sabrá a aquellos que han de ser salvos. Pero no deje de hacerlo. Salva a mi hija Alejandra Valdés, salva a mi hija Linda, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten piedad de mis hijas, Señor. Noé, orando por tus hijas, Señor, salva a mis hijas. Pero la evidencia de ser amigo de Jesús es tener esa necesidad de hacerlo. Porque si no tienes necesidad de orar, interceder por salvación, a lo mejor ni te ha nacido, hermano. A lo mejor ni te ha nacido. Señor, salva a Silvia Piña. Salva a Eduardo Vargas, Señor. Y la quinta y la última evidencia, y con esto termino. ¿Cuál creen que es? Ahí mismo viene. En San Juan 15, versículo 16, la última parte. La quinta evidencia que soy amigo de Jesús es que Él responde las oraciones. Dice la última parte de este versículo 16 de capítulo 15 de San Juan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero hacer un paréntesis aquí. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, fíjese lo que dice, Él os lo dé. Siempre que oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. Señor, te ruego esto en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Dios, esto en el nombre de Jesús. Cuando oramos, hermano, y decimos en el nombre de Jesús, ¿tú crees que esa oración que estás haciendo la haría Jesús? Porque tú estás orando y estás diciendo en representación de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Cuando vas a algún lugar, por ejemplo, le puedo decir yo a Humberto, ¿sabes qué, Humberto? Por favor, ve con el hermano Oscar Hernández Mijares y dile que vas de mi parte y que te preste las escaleras que tiene ahí en su casa para que las puedas utilizar. ¿Qué va a hacer Humberto? Va a llegar y le va a decir, oye Oscar, necesito que las escaleras. Y te decir, pues, ¿y tú qué rollo, no? O sea, no son mías. Pero si Jesús, perdón, si Humberto llega y le dice, oye Oscar, vengo en representación de Jorge, vengo en el nombre de Jorge, a pedirte las escaleras que son de él porque las me voy a trabajar. Ah, sí, toma. Él ya sabe que hubo un lazo. ¿Me explico? Cuando uno ora en el nombre de Jesús, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, imagínense el peso que debe tener para nosotros el saber cómo pedirle algo al Padre.
Dios, te concedo que me des un carro. Te pido que me concedas un carro en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Jesús le pedirá a Dios un carro? Y así como esa cosa superflua pueden ser muchas cosas. Por eso es que tenemos que aprender también a orar, que ese es otro tema que vamos a tratar después. Aprender a orar al Señor. Porque no es nada más decir en el nombre de Jesús, Señor, te pido por esto, y en el nombre de Jesús te pido por el otro, y te pido por esto. No, es Dios. Reverencia. Debemos de orar. Vean lo que dice aquí. Esta parte final del versículo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé. A un verdadero amigo de Jesús se le responden las oraciones. Cuando uno ora y pide en el nombre de Cristo, simplemente significa estoy pidiendo esto porque esto es lo que Jesús querría. Estoy pidiendo esto porque es lo que Jesús querría. No es para consumirlo en mis propios deseos o en mis propias concupiscencias, sino porque ese es el deseo de Jesucristo. Ese es el deseo de Jesús. Cuando tú oras, debes de tener el deseo de Jesucristo implícito en esa oración para que pueda decir en el nombre de Jesús. Dice una de las oraciones que hizo el Señor Jesús, con esto termino, hermanos. Pensando yo en las cosas que vienen a mi mente, a mi cabeza. Una de sus oraciones decía, Señor, no te digo que los quites. No te digo que los quites, sino te pido que los guardes. A veces estamos pasando por problemas, dificultades. Y el mismo Señor Jesús dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes. Y a veces queremos que el Señor nos quite los problemas. Queremos que nos quite de las tribulaciones que estamos pasando. Queremos que nos quite de las angustias. Queremos que nos quite de esto. Pero cuando el Señor nos guarda, es que nos guarde nuestra mente, que guarde nuestro corazón de todo lo malo. La oración del Padre nuestro dice, líbrame de todo mal. Y de todo mal, hermano, está aquí el mal. Yo pensaba que cuando oraba, Señor, líbranos de todo mal, es líbrame de cualquier accidente, Señor. Líbrame de que me caiga en la regadera. Líbrame de esto, que también puede ser. Pero esos son accidentes. Líbrame del mal que hay en mí mismo. Líbrame de lo que hay en mí, Señor. Porque soy una bestia, soy un animal, Señor. Ayúdame. Son 5 cosas que son evidencias de que uno es amigo de Jesús. Y si tú no tienes estas evidencias, hermano, si no hay estas evidencias en tu vida, hermano, te pido que te pongas a cuentas con el Señor y que cambie tu forma de conducirte, que empieces a buscar del Señor y obedezcas su palabra, ¿verdad? Y permanezcas en su palabra en todo momento, que no te mueva nada de ahí. Cantamos aquí en la congregación, nada ni nadie me podrá vencer como búfalo, ¿verdad? Como búfalo. ¿Y cómo caminamos cuando vienen los problemas? ¿Te turbas? ¿Te sacuden? Y luego llegas a la misma pasividad que vivías antes. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que pudimos estudiar tu palabra, Santo. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por aquellos hermanos, Señor mío, que están, Padre, viendo esta transmisión o escuchando esta transmisión, Dios. Te ruego, Padre, que tu palabra, Santo Dios, que ha sido dada, Dios, Padre, sea, Padre Dios, haya caído en nuestros corazones, bendito Dios. Padre Dios, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Señor, realmente, Padre Dios, te agradezco porque tú nos has llamado tus amigos, Señor. Porque tú nos escogiste a nosotros, Padre, y nos has ordenado, Padre Dios, que nos amemos los unos a los otros. Padre Dios, que haya evidencia de que somos amigos tuyos, Señor. A veces no la hay, Dios, y te pido perdón, Dios, porque si no somos amigos tuyos, nos convertimos en enemigos.
y yo no quiero ser enemigo tuyo. Y yo creo que los que estamos aquí escuchando tu palabra, Dios, ninguno quiere ser tu enemigo, porque tu misma palabra dice, hay de aquellos que caen en las manos de un Dios vivo. Yo no quiero caer en tus manos, Señor mío. Padre, te ruego, Señor mío, que nos ayudes, que guardes nuestra salida y nuestra entrada. Padre, vamos a salir de este lugar, ve con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.